Ya sea que esté aplicando tejas arquitectónicas o tradicionales de 3 lengüetas, se recomienda que lea y se familiarice con las instrucciones de colocación que vienen en la parte de atrás de cada paquete de tejas. Si sigue las instrucciones mientras instala las tejas ICO, no se puede equivocar. Si bien todos los tipos, estilos y tamaños se colocan de manera similar, cada uno tendrá alguna particularidad en cuanto a su colocación que usted debe conocer. Recuerde que los clavos deben colocarse derechos de forma que la cabeza del clavo quede a ras de la superficie de la teja sin cortarla. Además, si la cabeza del clavo sobresale, puede romper la teja que se aplique sobre él. Para la primera hilera, recomendamos usar Leading Edge Plus de ICO, una hilera inicial que ya viene cortada a medida. Cada tira Leading Edge Plus ICO de 39 3/8 por 13 1/4 de pulgada está perforada a lo largo para separarla en 2 hileras de inicio. El sistema de techado Pro 4 recomienda que además de las tejas ICO, use los productos accesorios que le garantizarán el máximo rendimiento de su techo. Las hileras iniciales son un elemento recomendado del sistema multicapas. Tome una pieza de Leading Edge Plus ICO y dóblela por la perforación para separarla. Tome una de las hileras de inicio que separó y quítele unas 20 pulgadas. Instale esta hilera de inicio en la esquina inferior izquierda de la cubierta del techo con el acabado granulado hacia arriba, aplicando el sellador de fábrica hacia el borde inferior de los aleros. La teja debe sobresalir del borde vertical izquierdo y de los aleros de 1/4 a 3/8 de pulgada. Fije la teja a la plataforma del techo con clavos ubicados de 3 a 4 pulgadas desde el borde del alero y 1 pulgada hacia adentro desde cada extremo. Tome la hilera de inicio restante de 20 pulgadas, rote la pieza y alíneala en sentido vertical por el borde vertical con el sellador de fábrica adyacente al borde externo del techo. La teja debe sobresalir del borde vertical de 1/4 a 3/8 de pulgada. Fije la teja a la plataforma del techo con clavos ubicados de 3 a 4 pulgadas desde el borde inferior y 1 pulgada hacia adentro desde cada extremo lateral de la teja. Repite estos pasos hacia el extremo interior derecho de la plataforma del techo. Complete la aplicación de las tejas Leading Edge Plus ICO en el borde del alero de la cubierta del techo restante. Instale las tejas con la cara granulada hacia arriba con el sellador de fábrica adyacente a los aleros. Las tejas deben sobresalir del filo y los aleros de 1/4 a 3/8 de pulgada. Ajuste las tejas a la plataforma del techo con clavos ubicados de 3 a 4 pulgadas desde el borde del alero usando 4 clavos por teja. Asegúrese de que la primera hilera de tejas quede al ras de los bordes de la Leading Edge Plus ICO clavadas. De esta manera, el sellador de las tejas Leading Edge Plus ICO se adherirá a las tejas de la primera hilera y evitará que se levanten cuando haya viento intenso. Como regla general, todas las tejas deben aplicarse correctamente. No nos hacemos responsables por filtraciones o defectos que resulten de la aplicación deficiente, de la mala preparación de la superficie por techar o de la falta de ventilación adecuada, según los requisitos mínimos de las normas de la propiedad. Antes de aplicar estas tejas, siguiendo las instrucciones de colocación que vienen en las cajas, revise todas las normas de construcción vigentes y las normas y requisitos mínimos de la propiedad. Tenga cuidado al apilar las tejas en techos inclinados. Después de colocar la primera hilera Leading Edge Plus, instale la primera teja Armor Starter, comenzando por el extremo inferior izquierdo de la cubierta del techo con la cara granulada hacia arriba. Aplique las tejas Armor Starter en todo el borde del alero de la cubierta del techo restante. Asegúrese de que la primera hilera de tejas Armor Starter quede al ras de los bordes de las Leading Edge Plus ICO clavadas. Colocación de Armor Shake. Primera hilera. Comience con una teja entera. Recorte el extremo vertical izquierdo de la teja para que quede al ras del techo. Coloque la teja al ras con la primera hilera y en los aleros. Use 5 clavos por teja en la línea de clavos aproximadamente a 1 pulgada de cada extremo y dejando un espacio equivalente entre los clavos a lo largo de la teja. Los clavos deben colocarse derechos, de forma que la cabeza del clavo quede al ras de la superficie de la teja sin cortarla. Segunda hilera. Comience con una teja a la que se le cortaron 5/5 del borde vertical izquierdo. Alinee el extremo de la teja con la muesca guía del borde superior de la teja de la primera hilera. Continúe la segunda hilera con tejas completas. Tercera hilera. Comience con una teja a la que se le cortaron 11 pulgadas 1/4 del borde vertical izquierdo. Use la muesca guía apropiada del borde superior de la teja de la segunda hilera. Continúe la tercera hilera con tejas completas. Cuarta hilera. Comience con una teja a la que se le cortaron 16 pulgadas 7/8 del borde vertical izquierdo. Use la muesca guía apropiada del borde superior de la teja de la tercera hilera.
Continúe la cuarta hilera con tejas completas. Quinta hilera. Comience con una teja a la que se le cortaron 22 pulgadas y media del borde vertical izquierdo. Use la muesca guía apropiada del borde superior de la teja de la cuarta hilera. Continúe la quinta hilera con tejas completas. Sexta hilera. Comience con una teja a la que se le cortaron 28 pulgadas 1/8 del borde vertical izquierdo. Use la muesca guía apropiada del borde superior de la teja de la quinta hilera. Continúe la sexta hilera con tejas completas. Hileras siguientes. Repita este patrón. Teja entera cortada al ras con 5 pulgadas 5/8 cortadas, con 11 pulgadas 1/4 cortadas, con 16 pulgadas 7/8 cortadas, con 22 pulgadas y media cortadas, con 28 pulgadas 1/8 cortadas, teja entera cortada al ras. Con 5 pulgadas 5/8 cortadas, con 11 pulgadas 1/4 cortadas, con 16 pulgadas 7/8 cortadas, con 22 pulgadas y media cortadas, con 28 pulgadas 1/8 cortadas, etc. Para lograr mayor protección contra el viento, use 6 clavos por teja y selle cada teja con 3 gotas de cemento plástico asfáltico de 1 pulgada de diámetro a la misma distancia entre sí en toda la teja. Por el diseño de la teja se recomienda comenzar la aplicación por la izquierda del techo e ir trabajando hacia la derecha. Se trata de una teja doble de 2 capas totalmente laminada. Antes de la instalación, guarde las tejas en posición vertical no inclinadas para evitar que se deformen o se doblen. Para facilitar esta demostración, las tejas Crown Slate ya fueron cortadas. Primera hilera. Comenzando por el borde vertical de la izquierda, recorte 9 pulgadas, una lengüeta completa del extremo de la teja para que la lengüeta quede al ras del borde vertical. Coloque la teja al ras de la primera hilera en el borde vertical izquierdo y los aleros. Use 5 clavos por teja en la línea de clavos aproximadamente a 1 pulgada hacia adentro de cada extremo y a la misma distancia entre sí a lo largo de la teja. Los clavos deben colocarse derechos de forma que la cabeza del clavo quede a ras de la superficie de la teja sin cortarla. Continúe con el resto del techo usando tejas enteras superponiéndolas a medida que avanza. Segunda hilera. Comience con una teja a la que se le cortó una lengüeta y media del borde vertical. Coloque el borde inferior de la teja 10 pulgadas por encima de la primera hilera. Para ayudarlo en la instalación, hay pequeñas marcas de alineación en los costados y en el borde superior de la teja, pero las líneas de tiza siempre se deben usar para garantizar un buen escalonado. Tercera hilera y siguientes. Comience la tercera hilera con una teja a la que se le cortaron 2 lengüetas completas. Corte media lengüeta más para comenzar cada hilera siguiente alineando el borde inferior de la teja 10 pulgadas sobre la de la hilera anterior. En la quinta hilera, repita la secuencia de las primeras 4 hileras. Para lograr una mayor protección contra el viento, cemente las tejas en los bordes verticales finales del techo a ambos lados. Para lograr una máxima protección contra el viento, use 8 clavos por teja y selle cada teja con 5 gotas de cemento plástico asfáltico de 1 pulgada de diámetro a la misma distancia entre sí por toda la teja. Ya que Cambridge y Grandeur son 2 marcas que tienen el mismo tamaño, nos referiremos a ambas a la vez. Primera hilera. Comience con una teja entera colocada a ras de la hilera de inicio en el borde vertical izquierdo y el alero. Use 4 clavos por teja en la línea de clavos a 7 pulgadas 3/8 por debajo del borde superior, aproximadamente a 1 pulgada y 13 pulgadas hacia adentro de cada extremo. Los clavos deben colocarse derechos de forma que la cabeza del clavo quede a ras de la superficie de la teja sin cortarla. Continúe con el resto del techo usando tejas enteras. Segunda, tercera y cuarta hilera. Recorte 10, 20 y 30 pulgadas respectivamente del extremo vertical izquierdo de la teja inicial y colóquela de forma tal que sobresalga del borde vertical entre 1/4 y 3/8 de pulgada. Continúe con cada hilera usando tejas enteras sin que los extremos queden demasiado ajustados. Alinee el borde inferior de las tejas con la parte superior de los recortes de las tejas de la hilera subyacente. Quinta hilera y siguientes. Repita la secuencia de las primeras 4 hileras. Para lograr una mayor protección contra el viento, cemente las tejas en los bordes verticales finales del techo a ambos lados. Para lograr una máxima protección contra el viento, use 6 clavos por teja y selle cada teja con 3 gotas de cemento plástico asfáltico de 1 pulgada de diámetro a la misma distancia entre sí en toda la teja. Para facilitar esta demostración, las tejas Royal State ya fueron cortadas. Primera hilera.
Comience con una teja entera colocada al ras de la hilera de inicio en el borde vertical izquierdo y el alero. Use 4 clavos por teja colocados en la línea de clavos a 7 pulgadas 1/8 debajo del borde superior, aproximadamente a 1 pulgada y 13 pulgadas hacia adentro de cada extremo. Los clavos deben colocarse derechos de forma que la cabeza del clavo quede pegada a la superficie de la teja sin cortarla. Segunda, tercera y cuarta hilera. Recorte 10, 20 y 30 pulgadas respectivamente del extremo izquierdo de la teja inicial y colóquela de forma tal que sobresalga del borde vertical entre 1/4 y 3/8 de pulgada. Continúe cada hilera cubriendo el techo y usando tejas enteras sin que los extremos queden demasiado ajustados. Alinee el borde inferior de las tejas con la parte superior de los recortes de las tejas de la hilera subyacente. Quinta hilera y siguientes. Repita la secuencia de las primeras 4 hileras. Para lograr una mayor protección contra el viento, cemente las tejas en los bordes finales del techo. Para lograr una máxima protección contra el viento, use 6 clavos por teja y selle cada teja con 3 gotas de cemento plástico asfáltico de 1 pulgada de diámetro a la misma distancia entre sí en toda la teja. Son varios los métodos de escalonamiento aprobados para aplicar tejas de 3 lengüetas. Método de la media lengüeta. Es un método en el que cada hilera, después de la primera, se le quita media lengüeta del borde lateral izquierdo hasta comenzar de nuevo con una teja completa para completar las hileras siguientes. Es importante destacar que la exposición correcta de la teja de 3 lengüetas comienza en la parte superior del recorte y sigue por el borde más expuesto de la teja. Exponer más o menos que lo recomendado puede ocasionar goteras o daños a causa del viento que la garantía limitada no cubre. Este método se puede usar cuando sea necesario que los cortes de cada hilera queden alineados de manera vertical en el techo. Al clavar las tejas de 3 lengüetas, use 4 clavos por teja, colocados 6 pulgadas 1/8 por encima del extremo superior del corte que forman las lengüetas, a 1 pulgada y 13 pulgadas hacia adentro de cada extremo y a media pulgada sobre cada recorte. Los clavos deben colocarse derechos de forma que la cabeza del clavo quede a ras de la superficie de la teja sin cortarla. Método aleatorio. Un método superior para colocar tejas de 3 lengüetas en lugar de quitar media lengüeta o unas 6 pulgadas 5/8 más de la teja para cada hilera que sigue a la primera. Permite al instalador quitar unas 5 pulgadas 5/8 más de cada hilera siguiente. Por lo tanto, a la tercera hilera se le quitarán 11 pulgadas 1/4 del borde vertical de la teja, a la cuarta hilera 16 pulgadas 7/8, a la quinta hilera 22 pulgadas y media, a la sexta hilera 28 pulgadas 1/8 y a la séptima hilera 33 pulgadas 3/4. Por supuesto, todas estas medidas se pueden tomar con el indicador del hacha de techador o con la pistola de clavos eléctrica, dejando una exposición de la teja de 5 pulgadas 5/8. Este método de colocación tiene una ventaja considerable sobre el método de media lengüeta, ya que disimula cualquier diferencia de alineación de la teja causada por diferencias de cuadratura de la plataforma o por los procesos normales de producción o colocación de tejas. Recuerde que, bajo ningún concepto, los recortes de las tejas deben estar a menos de 4 pulgadas cuando están alineadas con la próxima hilera, tanto superior como inferior. Además, las juntas de las hileras iniciales no deben estar a menos de 4 pulgadas de las juntas o de los recortes de las tejas de la primera hilera. El espaciado aleatorio para colocar tejas de 3 lengüetas se logra cortando porciones de distinto tamaño de la lengüeta del filo. Por lo general, se deben seguir estos principios. El ancho de cualquier lengüeta debe tener por lo menos 1/4 de esa lengüeta. Los recortes deben ubicarse por lo menos a 4 pulgadas en sentido lateral desde los recortes tanto en la hilera superior como en la inferior. El ancho de las lengüetas del borde vertical no debe repetirse demasiado cerca unas de otras para lograr un efecto visual de alineación de recorte. Por ejemplo, la primera hilera puede ser una teja completa del ancho de una lengüeta. La segunda hilera puede comenzar quitándole media lengüeta del borde vertical. La tercera hilera puede comenzar quitándole 1/4 de la lengüeta del borde vertical. La cuarta hilera puede comenzar quitándole 3/4 de la lengüeta del borde vertical. La quinta puede comenzar quitando otra media lengüeta del borde vertical. Para lograr una mayor protección contra el viento, use 6 clavos por teja y selle cada teja con 3 gotas de cemento plástico asfáltico de 1 pulgada de diámetro a la misma distancia entre sí en toda la teja.